hemoglobina, también el equipo automatizado tiene cubeta. Y cuando hablamos y entendemos de cubeta, lo vemos aquí que lo lee. Eso se lee en una cubeta, Sí. Pero de manera automatizada. Exacto. Esos equipos y esos procedimientos de manera manual se siguen utilizando, pero de manera automatizada, que son mucho más reproducibles. Ok. Aquí vemos que el hematócrito no se mide directamente con los citómetros de flujo y se calcula a partir del BCM y el número de glóbulos rojos, y tiene menor precisión. Exacto. Aquí vemos los índices hematimétricos, pues el BCM, HCM, CHCM, RW, el RWSD, el plaquetario y el BMP. Todo esto, a partir de ahí, son las nuevas magnitudes del equipo automatizado. Cuando nosotros comenzamos a hacer hemogramas, que es la primera generación, ¿de quién hablábamos? De hematócrito, hemoglobina, conteo de rojo, conteo de blanco, y fuimos integrando el BCM, luego el CHCM, y por último, dentro de esos contadores, incluimos el CHCM, que veía la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Pero los primeros parámetros fueron a partir de aquí arriba. Ya estos son nuevas magnitudes de ese hemograma automatizado. Ok. Hasta aquí en mi participación, sigue la compañera Daisy. Ok. Buenos días, de un analizador hematológico. La hematología completa consiste en la valoración de los elementos formes de la sangre y la medición de hemoglobina, como ya sabemos. Pero ahora, ¿cómo hace el equipo para medir estos parámetros? Que mientras más modernos sean los equipos y más tecnología tenga, vamos a conseguir una mayor cantidad de parámetros, que es lo que observamos aquí. La siguiente, maestra. Vamos a suponer, dele a la otra. Ok. Sí. Vamos a suponer que esta caja como la vi blanca. No, porque ese para suponer, como lo que usted decía de la cámara, que se divide en dos. Vamos a suponer que esta es la cámara. Vamos a suponer que esta caja que vemos aquí es nuestro instrumento de trabajo que nosotros tenemos en el laboratorio. Lo primero que nosotros hacemos es presentarle la muestra al equipo, generalmente en las tecnologías más antiguas, porque en las las más actualizadas, solamente hay que colocar el equipo y este automáticamente va a succionar la muestra. Estos son los semiautomatizados donde tú le presentas. Ya actualmente es un carrusel que tú introduces, le presentas cuando va a introducir la muestra. Pero ya ella tiene el código dentro y ya ella lo que hace es darle para allá. O en equipos más grandes simplemente tenemos que introducir una gradilla, que esas obviamente se llaman grad, y ella automáticamente lo succiona. Estas gradillas ingresan al equipo y en su sistema de computación asociamos cada muestra con un determinado paciente. El equipo se encarga entonces de mezclar la muestra, de tomar la muestra, perforar generalmente tubos sin tener que abrirlo directamente, y entonces la muestra se va a dividir en al menos 2 porciones. Sería la siguiente, maestra. Ahora sí, aquí yo te voy a explicar, les voy a explicar cómo funciona generalmente un equipo de los más básicos. Entonces, el equipo se divide en dos. Una porción va a ser el recuento de glóbulos rojos y se realiza una dilución en la cámara de glóbulos rojos. Y la otra porción, que va al recuento de glóbulos blancos, que se realiza en la cámara de glóbulos blancos. En la cámara de glóbulos rojos, entonces se realiza el recuento de glóbulos rojos, la obtención de volumen corpuscular medio y, por supuesto, el histograma. También se realiza entonces el recuento de plaquetas, el volumen plaquetario medio, y en la cámara de blancos se realiza el recuento de glóbulos blancos y el diferencial leucocitario. Luego de que se realiza el recuento de glóbulos blancos, lo que queda de la muestra es usado para medir la hemoglobina, la cual se mide por
espectrofotometría mediante la formación de un compuesto estable que puede ser medido a una determinada longitud de onda. Luego el equipo entonces integra todos estos datos, realiza un cálculo y entonces obtiene entonces lo que son los parámetros calculados y de esta manera nos entrega un resultado. Dele la siguiente, maestra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que los resultados sean útiles desde el punto de vista clínico, el equipo debe tener un funcionamiento adecuado y para esto se requiere un mantenimiento de ese instrumento. El mantenimiento puede ser diario, semanal, mensual, trimestral e incluso hasta semestral. Ese mantenimiento, sobre todo en los primeros, que son los diarios y los semanales, los debemos de hacer nosotros mismos. Cuando llegamos al laboratorio y se enciende el equipo en la mañana, se debe de hacer una serie de procedimientos para darle entonces el mantenimiento adecuado. Otra de las cosas que se necesitan es una calibración del equipo. Este debe de estar calibrado antes de usarlo y para verificar que esta calibración se mantiene en el tiempo se deben de emplear entonces materiales de control, que lo mínimo que se debe de usar son 3 materiales, uno bajo, uno normal y otro alto. Se deben de procesar al menos una vez al día y sin embargo, aunque mantengamos el equipo de manera adecuada, lo calibremos y lo controlemos, hay que conocer las limitaciones que presentan el instrumento. Lea la siguiente. Incluso ese material, como dice Daisy, debemos hacerlo diario, colocar los controles, eso se hace diario y dependiendo de la cantidad de muestras procesadas. Hay algunos equipos que yo creo que cada 50 muestras te pide un control, o cada 100. Bueno, ustedes que están ya trabajando más o menos se dan cuenta de cada cantidad de muestras, cuánto te pide. Incluso hay algunos que no solamente te piden los controles, sino que te piden un lavado. Cada cantidad de muestras te piden lavado. Como quien dice, lávame, porque se van quedando residuos dentro de la cámara. Entonces te pide un lavado. Los automatizadores fueron hechos para procesar muestras de pacientes normales y así agilizar la carga de trabajos que tenemos en el laboratorio. Cuando un paciente normal es procesado por el equipo, su medición se realiza de manera más rápida. Sin embargo, cuando se procesan muestras de pacientes que tienen alteraciones reales, el equipo tiene limitaciones. Y esas limitaciones las va a manifestar en forma de alarma. Es decir, que no puede hacer bien los recuentos, no puede distinguir bien los diferentes tipos de leucocitos. Y eso el equipo te lo avisa y te lo indica en forma de alarma, como ya le dije. También si existe problema, que hay interferencias, hay ciertas interferencias que son conocidas y que se deben de ser evitadas o minimizadas. Sin embargo, también el equipo te va a manifestar todo en forma de alarma. Entonces, en caso de que se requiera la presencia, somos nosotros los bioanalistas que tenemos que hacerlo porque se requiere lo que es la validación. Exacto. Para validar un resultado, generalmente se debe de emplear un procedimiento alterno que no sufra de las mismas limitaciones que tiene nuestro equipo, y aquí es donde aparecen algunas metodologías manuales, algunas metodologías automatizadas, siendo de ellas la más importante el frotis sanguíneo. Para realizar el diferencial leucocitario manual, la observación de la morfología sanguínea, realmente el trabajo hoy en día de los profesionales en el laboratorio clínico, en el área de hematología, se concentra justamente en esto, en validar, y para esto nosotros debemos de tener lo que son las habilidades para la validación y las habilidades para reconocer las morfologías hemáticas. Siguiente, maestro. Ahora yo les voy a estar hablando de algunos equipos que son los principales utilizados en hematología. Siguiente. El equipo Coulter, su término hace referencia al uso de campo eléctrico para contar y dimensionar partículas que se encuentran en suspensión en un líquido conductor. Estos equipos tienen una amplia línea de analizadores hematológicos que proporcionan análisis completos de eritrocitos, plaquetas y leucocitos, con un recuento diferencial de 3 componentes. Estos equipos tienen 2 canales de medición,
en el sistema hidráulico para determinar los datos de un hemograma. De la siguiente, maestra. Su uso. Los equipos Coulter nos permiten el recuento de células sanguíneas y estos equipos, al ser combinados con otra tecnología como son la fotometría, marcado fluorescente y la descripción luminosa, permiten obtener un perfil muy desarrollado de las células sanguíneas de un paciente. Estos equipos pueden reportar 10 parámetros que son leucocitos, hemoglobinas, hematócrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina, distribución de eritrocitos, plaquetas y volumen plaquetario. En el caso del mantenimiento se hace de forma manual y automática. En el caso del mantenimiento manual, en este se comprueba la velocidad de rotación de la centrífuga y cuando se desconecta y se limpia, se hace circular una muestra de sangre 4 veces. Esto se hace antes de poner una muestra en blanco o una muestra del paciente. En el caso de la calibración, lo ideal es calibrar el equipo con una sangre fresca que sea extraída con un anticoagulante extra desecado, ya sea manual o automático. Siguiente, maestra. El equipo SISMED son analizadores hematológicos que proporcionan análisis completo de eritrocitos, plaquetas, leucocitos con recuentos diferenciales de hasta 5 componentes y los sistemas más nuevos que proporcionan además un recuento de reticulocitos totalmente automatizado. Cabe destacar que es un equipo autónomo y que ofrece resultados en el menor tiempo posible y algunos tienen la capacidad de almacenar hasta 100.000 muestras. Se basa en la citometría de flujo con fluorescencia como su principal método de detención de leucocitos, de recuento diferencial de reticulocitos y los eritrocitos nucleados. De la siguiente. En su uso, podemos decir que gracias a las tecnologías con las que cuenta el equipo SISMED, pueden usarse para medir diferentes aspectos de morfología de eritrocitos, leucocitos, monocitos, basófilos, entre otros, como son las células de la serie mieloide inmadura. También se usa para el diagnóstico de inflamación y anemia. Se podría decir que la finalidad de este equipo es el conteo y análisis de muestras que nos dan aproximadamente el estudio de 29 parámetros diferentes, como el conteo de eritroblastro, conteo de reticulocitos, recuento de glóbulos blancos, recuento de glóbulos rojos y el volumen corpuscular medio. Para que el equipo funcione de manera correcta, se le hace un mantenimiento que consiste en la siguiente manera: una limpieza diaria, que es cuando se limpian las cámaras de transductor y el sistema de paso de muestra, una limpieza semanal que se le hace a la bandeja recolectora y una mensual que son la limpieza de las cámaras de desecho con el fin de lograr el funcionamiento correcto del equipo. También antes de empezar a usar se hace una calibración y esta se hace de 2 formas, que sería la forma automática y la forma manual. En la forma automática se introducen 5 muestras en el aparato y automáticamente el factor de compensación y la manual, que esta se encarga de hacerle el servidor encargado del equipo y lo hace con la fórmula establecida por el equipo SISMED. Siguiente, maestra. El equipo Abbott proporciona análisis completo de eritrocitos, plaquetas y leucocitos con recuentos diferenciales de 3 a 5 componentes de análisis de reticulocitos con aspecto aleatorio totalmente automatizado. Estos equipos ofrecen un amplio menú de pruebas disponible, una máxima flexibilidad en la priorización de las pruebas de urgencia y algunos equipos aún ofrecen una capacidad de carga de hasta 217 muestras. Y a la siguiente. Su uso. Los equipos Actus nos permiten realizar hemogramas más completos y diagnósticos. Los equipos Abbott nos permiten realizar hemogramas más completos y diagnóstico de infecciones y enfermedades, igual que nos permite diagnóstico de 18 parámetros aproximadamente. Entre estos parámetros tenemos el conteo de glóbulos rojos, hemoglobina, glóbulos blancos, plaquetas, porcentaje de linfocitos y volumen celular medio, entre otros. Al igual que los demás equipos automatizados, a este también se le hace un mantenimiento y este se hace de forma automática desde el software del equipo, en donde se programa el mantenimiento diario. Esto lo que hace es lavar las líneas de sondas de muestra y verificar la integridad de la base de datos.
En la calibración, esta se hace con calibradores de analitos conocidos y se utilizan para crear las curvas de evaluación de muestras conocidas. Entre los métodos de calibración están la fotometría y potenciómetro, que estos también se hacen de forma automática. Siguiente, maestra. Maestra, la siguiente. Los equipos Siemens. Estos han amplificado la hidráulica y las operaciones del analizador mediante el reemplazo de los sistemas hidráulicos complejos con un montaje unificado del circuito de líquido que proporciona un hemograma completo y un recuento diferencial de reticulocitos totalmente automatizado. Gracias a la variedad de equipos con los que cuentan, no solo se pueden utilizar en el área de hematología, sino que también se pueden utilizar en áreas como inmunoanálisis, química, análisis molecular, análisis de orina y en el sistema de análisis de gases en la sangre, gracias a la automatización y a la informática. Siguiente, maestro. En su uso, la gran variedad de equipos nos permite el estudio de mezclas automatizadas, agregación plaquetaria, análisis de longitud de onda de coágulo, análisis de orina y la determinación de enfermedades autoinmunes. También nos permite el estudio de más de 18 parámetros como el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina, recuento eritrocitario, porcentaje de leucocitos, porcentaje de neutrófilos y porcentaje de basófilos. Y también para el buen funcionamiento de los equipos se le hace un mantenimiento periódico que es preventivo, es donde se verifica la seguridad eléctrica y mecánica de los equipos, también se le hace una limpieza y lubricación de las piezas y la calibración de la calidad de imagen. En el caso de la calibración se hace automáticamente, es decir, a través del software del equipo se programa la calibración de acuerdo con la cantidad de veces que el laboratorio lo pida. Siguiente. Ahora yo le voy a estar hablando sobre la importancia de la automatización en la hematología. La automatización en hematología ha mejorado la precisión de los resultados de los análisis, ha reducido el tiempo necesario para realizar las pruebas, ha aumentado la eficiencia de los laboratorios y disminuido el costo general de los análisis. Además, la automatización también nos ha permitido a los laboratorios realizar pruebas de manera más consistente, lo que ha mejorado la calidad y la consistencia de los resultados. La hematimetría automatizada se lleva a cabo por los analizadores hematológicos, que contribuyen de un método más rápido, preciso, y se podría decir que es relativamente barato. A poner en manos de los médicos un número cada vez mayor de parámetros destinados a ofrecer una orientación diagnóstica pronóstica más fiable en el menor tiempo posible. Las técnicas de automatizada de impedancia, ópticas, inmunológicas aplicadas en el hemograma han posibilitado la incorporación de nuevos parámetros en la caracterización de las series celulares hematopoyéticas, lo que da lugar a toda una generación de hemogramas que incluye los más simples hasta lo que hoy ofrecen los más novedosos. El desarrollo tecnológico en el campo de la hematología, la terapia transfusional, hoy, en fin, para cortarlo. Esto nos ayuda, o sea, es muy importante la automatización porque nos ha permitido hacerlo de manera más rápida, como la profe explicaba ahorita, de manera manual hay un sinnúmero mayor de errores y también sería más económico por una parte y por otra no, ya eso se lo voy a explicar más adelante, pero como yo les decía, nunca no nos va a reemplazar por completo porque se necesita una validación. Por más automatizado que esté, siempre nosotros debemos tratar de estar actualizados para poder, cuando los equipos nos dan esa alarma, nosotros como profesionales poder diferenciar esas células. Siguiente, maestra. Identificarlas. ¿Puedes decir algo respecto a eso? Adecuada. Continúa. Okay. Entre las ventajas de la automatización de hematología tenemos mejorar la precisión de los resultados, nos ahorra tiempo, aumenta la eficiencia, reduce los costos, mejora la calidad del servicio, mayor consistencia y uniformidad, mayor capacidad y versatilidad. Siguiente, maestra.
Entre las desventajas tenemos, como yo les decía, un costo inicial elevado, porque aunque a la hora de, vamos a decir, tiene menor gasto por una parte, pero al principio cuando uno para adquirir esos equipos son muy elevados, tienen fallas técnicas, tienen limitaciones de análisis, dificultad para realizar análisis complejo. Esto puede requerir técnicas manuales, un análisis más detallado, no siempre es posible, como le decía, con los equipos automatizados, y ahí entraríamos nosotros. Y la determinación del frotis sanguíneo, que también es muy importante. Siguiente, maestro. Déjenme decirle que el equipo automatizado, dentro de la desventaja que tiene, es que si tú tienes un laboratorio pequeño, quizá de no mucho volumen de muestra, pero en el momento que tú introduces un equipo automatizado, de las poquitas cosas exigentes de él, es climatizar tu ambiente, porque él te exige aire acondicionado. Esos equipos no son para trabajar con abanico, es lo primero, señores. Tú tienes que tener un área totalmente climatizada para poder encender un equipo automatizado. Sí, lo sé. Continúa ahí. Tienen dependencia de la tecnología, dificultades técnicas, tiene limitaciones en la identificación de células anormales y tienen falta de flexibilidad. Siguiente, maestro. Ya por último, yo les voy a estar diciendo cuál es la necesidad de automatizar en un laboratorio clínico. Un laboratorio clínico automatizado reduce el riesgo de error humano, permite al personal se despliegue para el trabajo del laboratorio básico, ahorra tiempo y dinero, también la mejora de eficiencia en el trabajo, ayuda a presentar el laboratorio de una manera más profesional, otorga las autoridades y permite gestionar integración de muestras de flujo, mantenimiento de la integridad. Los laboratorios que utilizan herramientas de software de gestión muestran aumento de eficiencia, principalmente de esas dos maneras. Los resultados se logran más rápido, son muchos más precisos, los datos son más fáciles de almacenar, de rastrear y de evaluar. Los procesos de laboratorio tienen que ser monitoreados para mejorar y aumentar la eficiencia de la operatividad. Las tendencias recientes de suministro de soluciones de software han cambiado drásticamente las perspectivas y metodologías de investigación científica para el almacenamiento de datos, ya sea en pequeños biobancos o en un gran biorepositorio. La gestión automatizada es un requisito previo para determinar su éxito en la gestión eficaz de los datos de la muestra. En fin, yo pienso que es necesario porque, como decíamos ahorita, gracias a la automatización tenemos una menor cantidad de errores, por así decirlo, y también nos permite realizar los hemogramas de una manera más fácil, pero como ya les decía, eso no quiere decir que nosotros tengamos que no nos preparemos, no nos actualicemos, porque siempre van a tener un margen de error, una limitación, y ahí es donde trabajamos. Y principalmente en el laboratorio de hematología, el principal trabajo del analista es validar. Entonces, para eso y siguiente, maestro. Y esto ha sido todo nuestro todo. Ok. Muy buena la participación, muy buena presentación, excelente. De paso, felicidades, porque la presentación fue muy completa, lo mismo que la presentación de Santa, donde abarcó la parte básica de lo que ustedes en el momento conocer sobre la plaqueta y de la automatización, donde se tocaron los puntos clave de la automatización y sobre todo ese primer origen y esa necesidad del por qué debemos automatizar
y el por qué debemos mantenernos de manera actualizada. El que estemos automatizados o que se sigan surgiendo nuevas generaciones en el hemograma y en la automatización no significa que nos vamos a desplazar. A la hora de validar, estamos cada uno de nosotros para poder validar ese resultado que va a salir y que va a permitir establecer un diagnóstico a ese paciente. Entonces, excelente presentación. Si algunos tienen algunas inquietudes, bueno, la sugerencia es que la compartan con sus compañeras, que no la subieron al grupo, entonces compartan la presentación con su compañera a modo de notas para ustedes poder estudiar y validar cada uno de esos puntos de la automatización. Y algo que me gustó fue donde hablaron de esos parámetros directos y de los parámetros indirectos, que a veces creemos que la máquina es todóloga y lo hace todo. La máquina también calcula, como nosotros calculamos los índices eritrocitarios de manera manual en el laboratorio. El equipo también lo calcula, pero de manera interna y con medidas más precisas, porque ya hizo un conteo por milímetro cúbico de lo que es el recuento de eritrocitos. ¿Entienden? Entonces, preguntas, sugerencias. Los que me han enviado estaban muy completos los temas y siempre usted también nos habla de otra